En los últimos meses de 2025, Vladimir Putin defendió una paz que favorecería más a Rusia que a Ucrania. Rusia afirmó haber capturado asentamientos que en realidad no había capturado, y aumentó su retórica sobre cómo la caída del Donbass, que Vladimir Putin ha codiciado desde incluso antes de la campaña inicial de agresión de Rusia contra Ucrania, en 2014, era inevitable. Pero todo eran ilusiones de humo creadas por Vladimir Putin y sus compinches para engañar al autoproclamado negociador de paz Estados Unidos, haciéndole creer en una situación que no refleja la realidad. El fracaso de Vladimir Putin en el Donbass marca el principio del fin para Rusia, pues Putin está cada vez más desesperado por lograr sus objetivos. Empecemos con esas capturas falsas de ciudades. Hacia finales de 2025, Rusia afirmó que había capturado la ciudad de Kupiansk. Esas declaraciones incluyeron otras mentiras sobre la caída de Pokrovsk, ciudad fortaleza clave de Ucrania en Donbass. Por supuesto, nada de esto era cierto. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, incluso visitó Kupiansk tras una de las afirmaciones de Putin, demostrando sin lugar a dudas que la ciudad sitiada no había caído en manos rusas. Pero para Putin no se trataba de la verdad, sino de crear una narrativa desesperada en la que Rusia pudiera apoyarse para obtener lo que quiere de un acuerdo de paz, suponiendo que tal acuerdo de paz realmente ocurra. En una entrevista con The Trump Report de Times Radio, el 13 de enero, el ex embajador de Estados Unidos en Ucrania, William B. Taylor, explicó lo que realmente está sucediendo en Pokrovsk y Kupiansk. Han intentado tomar Pokrovsk casi 2 años, dice Taylor. Dijeron que ya la tenían, pero no es cierto. Afirmaron tener Kupiansk, pero era falso. Todo lo que Putin ha dicho sobre estas ciudades y la región de Donbass, donde está Pokrovsk, ha sido mentira en los últimos meses. Putin miente porque sabe que la situación en el Donbass es más desesperada de lo que quisiera. Estados Unidos y en particular la administración de Trump deben darse cuenta de que Putin está enfrentando el hecho de que el Donbass no está a punto de caer. Más bien, y como señala Taylor, la región puede resistir contra las fuerzas lentas y torpes de Rusia durante mucho tiempo más. Con cada mes que pasa, queda más claro para Putin que el esfuerzo simplemente no vale la pena. Y si Ucrania logra mantener el apoyo de Europa y idealmente de Estados Unidos, Putin no debería poder ignorar esa señal. Creo que el apoyo a Ucrania demostrará y convencerá a los rusos de que este desgaste costoso y sangriento no vale la pena. Taylor dice antes de agregar, no lograrán una ruptura ni reunir blindados o fuerzas para avanzar, porque los ucranianos ven todo lo que hacen del otro lado de la línea. De hecho, el costo de la guerra en Ucrania para Rusia, en el Donbass y en otros lugares, solo está aumentando. David Kirichenko, del Consejo Atlántico, señaló en un artículo del 15 de enero que el lento avance de Rusia permitió a Ucrania mejorar sus fortificaciones. Fortificaciones más fuertes obligan a Rusia a gastar más tiempo, tanto en dinero como en recursos, incluyendo soldados, para forzar una ruptura importante en las líneas de Ucrania. Ahora Ucrania tiene el cinturón de fortalezas que quería tener desde 2022, informa Kirichenko, y agrega que una gran cantidad de barreras físicas se interponen en el avance de Rusia, incluso si logra tomar ciudades como Pokrovsk. En Ucrania hay alambre de púas por todas partes, así como zanjas antitanque y obstáculos de concreto. Ucrania ha distribuido sus líneas defensivas de manera que estén dentro del alcance de mortero entre sí, lo que significa que el país puede hacer que Rusia pague por cada paso que dé hacia adelante. Ucrania ahora busca desgaste e interrupción, considerando que esperar a Putin es una estrategia viable. Regresaremos a ese tema más adelante en el video. Quizá Rusia como país note que el Donbass no vale el costo, pero Putin es distinto. El líder de Rusia ha demostrado una y otra vez que la voluntad de su pueblo, sus soldados e incluso sus asesores no significa nada para él. Él quiere el Donbass. Lo necesita porque quiere consolidar su legado como uno de los grandes conquistadores rusos. Esta visión de túnel está llevando a Putin a volverse más desesperado con sus maniobras. Para convencer a quienes lo escuchan de permitir que Rusia tome lo que quiera de Ucrania, usa como ejemplo las afirmaciones rusas de que Ucrania atacó una residencia de Putin a finales de 2025. Rusia afirmó eso para mostrar a Ucrania como villana, acusándola de usar tácticas terroristas, incluso intentar asesinar a un líder para ganar la guerra. Sin importar el hecho de que muchos, tanto dentro como fuera de Ucrania, hubieran querido ver que ocurriera ese ataque. Putin inició la guerra que llevó al supuesto ataque del que Rusia se quejó, y lo llamamos supuesto porque pronto se descubrió que era mentira. El 1 de enero CNN informó que la Agencia Central de Inteligencia, o CIA,
Había evaluado el supuesto ataque de Ucrania a una residencia de Putin y descubrió que Rusia no estaba diciendo la verdad. La mayoría probablemente ya podía adivinar que el ataque fue una operación de bandera falsa llevada a cabo por Rusia. Zelensky negó el ataque y la CIA concluyó que ningún dron ucraniano apuntó a esa propiedad. Taylor dice que Putin debía saber que no era un ataque a su residencia. Debía saber que esto sería revelado por las capacidades técnicas de Estados Unidos y otros, y que sería visto como una operación de bandera falsa. Aún así lo dijo. ¿Por qué? Desesperación e intento de que Trump creyera la historia, y él pareció dejarse llevar, aunque solo por poco tiempo. CNN informa que él declaró: "No me gusta, no está bien". Tras la afirmación de Rusia, añadió que estaba muy enojado después de escucharla. La investigación de la CIA reveló la verdad más tarde, pero Putin al menos logró temporalmente lo que intentó: distraer de la escena de horror. Esa es la supuesta e inevitable caída del Donbass en manos rusas. Cuando esa afirmación falló, Rusia incrementó la presión. En enero de 2026 se informó que Rusia lanzó su misil hipersónico Oreshnik sobre Ucrania. Disparó ese misil contra una zona residencial en Leópolis, cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia. Al Jazeera afirmó que Rusia atacó para intimidar a los aliados europeos de Ucrania, lo cual probablemente era cierto. Lanzar un misil hipersónico, que viajó a velocidades de hasta 13.000 kilómetros o alrededor de 8.000 millas por hora en cualquier lugar cerca de las fronteras europeas de la OTAN, ciertamente preocuparía a Europa, como señalan los informes. Esta fue apenas la segunda vez que se usó Oreshnik, Ucrania, y la primera sin ojiva falsa. Kirill Brett, experto en Rusia en el Instituto Montaigne de Francia, considera que enviar un mensaje era justo lo que Putin buscaba. Vladimir Putin usa esto para comunicarse con Occidente, pues podría lograr los mismos efectos sin este misil. Brett comentó sobre el ataque y añadió: "Mientras Europa refuerza su defensa, esto les recuerda su vulnerabilidad". Sin embargo, también se puede interpretar este ataque de otra forma, oculta tras la intimidación que Putin buscaba. Como las falsas afirmaciones de un ataque a su casa, el uso de Oreshnik por parte de Putin en Ucrania fue otro intento desesperado de distraer al mundo occidental de cuánto está mintiendo sobre el verdadero estado de lo que está sucediendo en el Donbass. Él reconoce que no está ganando en el campo de batalla, dice Taylor sobre el ataque en Leópolis. No gana en Donbass y debe hacer algo más. Este tipo de ataques y acciones demuestra su dilema. Ese dilema es que Rusia está lejos de ser la fuerza imparable en el terreno que Putin necesita que sea para respaldar cualquiera de las afirmaciones que está haciendo sobre Donbass. Taylor no es el único que piensa así, tampoco. Escribiendo para su columna Futura Doctrina en Substack, el investigador principal en estudios militares del Instituto Lowy, Mick Ryan, afirma que lo ocurrido en Leópolis muestra a un Putin temeroso y preocupado. Putin, lejos de su supuesta victoria inevitable, es como Thanos sin las piedras, el guantelete o el brazo para usarlos. Él y Rusia no son inevitables, son falibles, lo que resalta solo algunas de las fallas de Rusia. Entre muchas, Ryan señala la tasa insostenible de bajas de 1.000 por día. El uso de infantería montada a caballo por Rusia en una guerra moderna muestra que su ejército está lejos de ser efectivo. Sin embargo, muestran mucha desesperación, dice Ryan, y cree que esto llevará a que Putin deba tomar una decisión incómoda sobre el destino de Rusia en la guerra de Ucrania. Cuando colapse el mito de la inevitabilidad que él creó, Ucrania no dejó que Rusia lograra su objetivo en el ataque de Oreshnik. Lanzó represalias enfocadas en objetivos militares, demostrando a Putin que ni los misiles hipersónicos quebrarán el espíritu de Ucrania. Descubre todo sobre esa brillante represalia en nuestro video. La escalada constante en la retórica y ataques de Rusia se debe a que la batalla por el Donbass no avanza como afirma Putin, lo que preocupa al líder ruso. Quiere que el mundo crea que Rusia gana para que cualquier acuerdo de paz con Ucrania incluya ceder el Donbass. Putin se ha mantenido firme sobre esto desde que comenzaron las conversaciones de paz, y ha sido optimista respecto al destino de la región. En otro acto de postura, Putin ha afirmado que Rusia tomará el Donbass por cualquier medio, ya sea por la fuerza o mediante discusiones de paz. Según CNN, el 4 de diciembre, el medio también informó que Putin hizo esa afirmación. Terminaremos cuando logremos los objetivos de la operación especial y liberemos estos territorios más allá de la fanfarronería. Putin sabe que su mejor opción para tomar el Donbass no es la acción militar, al menos no una que cause cientos de miles de bajas rusas. Varios medios, junto con miles de unidades de equipo, han estimado cuánto tiempo tomaría la conquista del Donbass.
En agosto de 2025, el Kiev Independiente informó que Zelensky afirmó que Rusia necesitaría 4 años más de combates para tomar todo el Donbass. Analicemos esto brevemente. Estamos a un mes del 4º aniversario del inicio de la llamada Operación Militar Especial de Putin. Según las cifras de pérdidas ucranianas publicadas por el rastreador de Minfin, Rusia ha perdido mucho más de 122 millones de personas, junto con 11.500 tanques, casi 24.000 vehículos blindados de combate y cientos o a veces miles de sistemas de defensa aérea, aeronaves, sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes y equipo especial. ¿Putin cree que Rusia sobrevivirá si duplica esas pérdidas y sigue atacando otros lugares por el Donbass? Si Zelensky tiene razón, eso se necesitará. Si Ucrania mantiene la firme defensa desde febrero de 2022, incluso las proyecciones más optimistas para Rusia siguen siendo poco alentadoras. En diciembre, el Instituto para el Estudio de la Guerra publicó una entrevista con sus investigadoras sobre Rusia, Jessica Sobieski y Jenny Olmsted. Ellas sugieren que es poco probable que Rusia logre tomar el Donbass antes de 2027, en el mejor de los casos, y tal vez hasta 2028 incluso entonces. Eso sumaría entre la mitad y 3/4 partes de la tasa actual de bajas de Rusia, además de lo ya vivido, según algunas proyecciones. Aún así, Putin afirma esto porque quiere que Estados Unidos y Occidente crean que el Donbass caerá pronto. Esa afirmación le da ventaja, algo que Rusia no ha logrado en las negociaciones de paz, salvo el costo militar de la campaña del Donbass. No podemos olvidar la economía rusa, que suma desesperación a las maniobras recientes de Putin. Taylor indica que la economía rusa enfrenta dificultades por las pérdidas sufridas en la guerra. Esto obliga a gastar para reemplazar sanciones occidentales y ataques ucranianos a intereses petroleros y gasíferos rusos. Eso ha reducido los ingresos del tesoro ruso. Ese dinero financia la guerra y prolonga el conflicto, dice Taylor. Informes recientes indican que este trío de factores ya afecta a los ingresos petroleros y gasíferos de Rusia. El 15 de enero, Bloomberg reportó que los ingresos de Rusia por estas dos industrias alcanzaron su nivel más bajo en 5 años. Rusia ganó $108.000 millones, de los cuales Putin cobrará impuestos, aunque la cifra pudo ser mayor. Cada $1.000 millones menos en ingresos energéticos de Rusia es dinero que el Kremlin no puede usar para financiar la guerra o ataques en el Donbass. Todo esto se acumula para Putin y el resultado empeora para Rusia. Lógicamente, Putin no puede sostener esto siempre. La farsa debe acabar pronto. La cuestión es si Rusia perderá antes dinero, soldados, equipo o influencia política. Tal vez todo a la vez. Sea cual sea el caso, todas las señales de que Putin debería detenerse antes de destruir Rusia en su búsqueda del Donbass están ahí. ¿Eso significa que realmente se detendrá? Taylor cree que no. Él sostiene que Putin quiere Ucrania a tal grado que ni siquiera se detendría en el Donbass si Rusia lo tomara. Creo que los rusos no están interesados en negociaciones, dice Taylor, con un comentario que sugiere que Putin no está preocupado en absoluto por las conversaciones de paz. Nunca han mostrado interés en negociar. El presidente Putin ha dejado claro lo que quiere en Ucrania. No es que solo quiera este territorio, él quiere Ucrania. Él no cree que Ucrania exista o que deba existir, añade Taylor. Si ese es el caso, entonces puede que ya hayamos visto cómo la desesperación de Putin se convierte en una ilusión. Tomará al menos 2 o hasta 4 años para que el Donbass caiga. El resto de Ucrania tardará tanto en colapsar ante una Rusia debilitada que Putin morirá antes de que ocurra. Hay varias estimaciones sobre cuánto tiempo le tomaría a Rusia conquistar completamente Ucrania. En mayo, el exescritor de Forbes, David Axe, reportó que un análisis de Rush & Consulting de Polonia estimaba que Rusia tardaría hasta 2256 en conquistar Ucrania al ritmo de avance de ese momento. Tras 101 millones de bajas y la muerte de Putin hace tiempo, habría logrado su objetivo. Otra estimación, reportada por Pravda en octubre de 2025, calculaba que el tiempo requerido sería de 103 años. Eso sigue siendo mucho. Pero significaría que Putin, de 73 años, solo tendría que romper el récord mundial de longevidad por 54 años para llegar a los 176. Estamos siendo sarcásticos sobre que su sueño se haga realidad. Aún así, suponiendo que estas estimaciones sean siquiera cercanas a la realidad, y quitando medio siglo o más a cualquiera de ellas, sigue siendo terrible para Rusia. El punto es que Putin no va a conseguir lo que quiere antes de morir, a menos que logre un acuerdo de paz que beneficie a Rusia y perjudique a Ucrania. Muchos quisieran pensar que eso no va a pasar, especialmente con la enorme cantidad de apoyo que los aliados europeos de Ucrania le están mostrando. Pero existe un factor impredecible. Ya lo hemos mencionado, y casualmente hizo algo poco antes de que este video entrara en producción.
Eso podría, aunque parezca imposible, demostrar que las tácticas desesperadas de Putin han funcionado. Esa persona, por supuesto, es Donald Trump. El presidente de Estados Unidos fue noticia el 15 de enero al decir que Putin está más dispuesto a un acuerdo que Zelensky. Creo que él está listo para negociar. Ucrania está menos preparada, dijo Trump. Al preguntarle el mayor obstáculo para el acuerdo, Trump respondió Zelensky. A veces, parece que la opinión de Trump es manipulada por líderes ruso y ucraniano. Cambia tanto de opinión que es imposible seguirle el ritmo. Si Trump considera a Zelensky un obstáculo para la paz y a Putin dispuesto a lograrla, sugiere que tampoco ve motivo para que Ucrania no entregue el Donbass a Putin. ¿Realmente Trump ha caído en la farsa de Putin? Es difícil saberlo, pues quizás solo exprese su frustración por el problema continuo en Donbass. Parece que el presidente de Estados Unidos vuelve a culpar a Zelensky por la guerra que inició Putin, lo cual preocupará a Ucrania. Los últimos comentarios de Trump no coinciden con lo que Taylor dijo 2 días antes, cuando afirmó que Trump seguiría presionando por un alto al fuego y el fin de la guerra. Pero creo que va a estar presionando a Putin para lograrlo. Pero ahora la presión está sobre Zelensky, al menos hasta que Trump cambie de opinión. Putin esperará que ese cambio no ocurra pronto, porque al final, Rusia solo obtendrá el Donbass sin grandes pérdidas si Ucrania lo cede. Por eso Putin está tan desesperado. Sabe que no tiene opción, así que seguirá luchando, o más bien, los soldados rusos seguirán muriendo hasta lograr lo que quiere. El problema de Putin es que quizá nunca consiga lo que quiere. Una reciente revelación sobre la magnitud de las bajas rusas demuestra que el enfoque militar difícilmente logrará las ambiciones de Putin en Donbass. Por primera vez desde la invasión, Rusia pierde soldados más rápido de lo que los reemplaza. Las tácticas de desgaste de Rusia se han revertido y en nuestro video verás cómo Ucrania la convierte en un cascarón vacío. Y si te gustó este video, recuerda suscribirte a El Show Militar para más cobertura sobre el lento declive de Rusia bajo Putin, junto con la situación en el Donbass. Y gracias por vernos.